Déjame que te haga una pregunta. ¿A veces te sentís preocupado y sentís que las preocupaciones te abruman y no podés realmente hacer nada? ¿O estás intentando ser una persona más productiva, pero simplemente la cabeza se te va en cualquier cosa y no te puedes concentrar? Al final, todos tenemos un montón de preocupaciones que nos impiden ser personas productivas. ¿Por qué te digo esto? En este video te voy a dar una estrategia, una técnica pura, concreta y dura sobre cómo dejar de preocuparte o al menos preocuparte menos. ¿Y por qué lo hago si bien yo me dedico sobre todo a estrategias de neurociencia aplicada a la productividad? Por lo siguiente, me di cuenta a lo largo de todos mis cursos, los cursos que tengo con alumnos, que por más de que vos sepas cuál es la estrategia, que sepas cuál es la técnica para tener más concentración, por ejemplo, si estás preocupado, si estás de mal humor, si estás con la cabeza en otro lado, es muchísimo más difícil. Y hoy no te voy a decir cuál es la evidencia científica detrás del caso, porque eso lo veo en el podcast, pero sí te voy a decir cuál es una herramienta que aprendí yo hace muchos años, gracias a Dios, que al menos, no te digo que a mí me hace la vida color de rosas, pero sí hace que no preocuparme tanto sea algo posible. Ni siquiera te digo tipo súper fácil, pero algo posible, plausible y que lo puedo hacer cualquier día. Y es un ejercicio. Este ejercicio yo lo conocí como círculo de inferencia. Pero a lo largo de los años me di cuenta que hacerlo con un círculo era bastante complejo y bastante engorroso. Así que yo lo autodenominé la tabla de inferencia. ¿Y para qué te explico esto? No preocuparse es algo simple. Simple como pocos pasos. Pero simple no es lo mismo que fácil. ¿Por qué? Aplicar esta técnica es, ya vas a ver, son 3 pasos ultra sencillos, pero hay muchas cosas en la vida que nosotros sabemos que son sencillas y no las hacemos. No las hacemos porque somos seres humanos, porque estamos sesgados, porque tenemos otras preocupaciones, por lo que sea. ¿Cómo te recomiendo yo de que aparte de utilizar este conocimiento que es fácil, que es simple, perdón, se transforme también en algo fácil? Hacelo en comunidad. Es decir, hacelo con alguien. Esa comunidad puede ser un amigo, una accountability buddy, en el cual le mandás este video y le decís, che, bro, sabes que estoy pasando por esta. ¿Qué te parece si encaramos este tema juntos? Y se coachean, o sea, hacen accountability entre los dos. Puedes buscar una comunidad que sea tus amigos, tu familia, el grupo de ajedrez, el grupo de básquet, lo que sea, y contarle, che, estoy aplicando esto, muchachos, ¿les pinta que lo hagamos? Si te dicen que sí, es una buena señal para mantener y nutrir ese grupo de amigos. Y si no, también está la opción de que te unas a algunas de las comunidades de Nico Fernández Miranda, porque nosotros lo vemos ahí. Pero obviamente yo quiero que vos utilices la herramienta. Si lo haces con mi comunidad, genial. Si lo haces con tu comunidad, buenísimo. Para mi comunidad te dejo los enlaces abajo. Ahora vamos al ejercicio. Como bien te dije, primero era círculo. Ahora le vamos a llamar tabla de inferencia. Y consiste en hacer 3 columnas. Por eso yo le puse el nombre de tabla. Tenemos entonces para la tabla de inferencia la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Y en qué consiste el ejercicio? En la 1 vas a poner absolutamente todo lo que te preocupa. Absolutamente todo. Todo eso que te saca el sueño, que te preocupa, que te pone de mal humor, que hace que no te puedas concentrar en lo que te querés concentrar, etc. Hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos que todo esto es teatralizado, lo estoy poniendo a modo de ejemplo. Me preocupa el consorcio. El consorcio es la persona que administra el edificio y se encarga de que esté todo bien, que el ascensor ande bien, etcétera, etcétera. El consorcio de mi edificio. Porque supongamos anda mal. Me preocupa el precio del Bitcoin. Me preocupa, por ejemplo, si me venís viendo, verás que casi nunca filmo con un buzo. Y esto es porque estoy de vacaciones. Aún de vacaciones quiero compartirte conocimiento a vos, pero a modo de ejemplo, esto no es a modo de ejemplo, esto es bastante real. Me preocupa mi salud. ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones y estoy comiendo una monstruosidad, aunque igual me lo permito porque estoy de vacaciones y también hay que relajar un poco. Me preocupa, por ejemplo, mi relación con mi madre. Me preocupa, por ejemplo,
cómo salió el Barcelona el fin de semana pasado. Me preocupa, por ejemplo, que estoy leyendo poco, que estoy durmiendo mal. Y con esa cantidad de preocupaciones ya estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente es filtrar todo lo que está en la columna 1 para que pase a la columna 2. Y para pasar a la columna 2, tienes que cumplir con el siguiente requisito. Acá estamos poniendo todo lo que me preocupa. Acá vamos a poner todo lo que me preocupa y yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo para cambiar eso. Es decir, por ejemplo, vamos a analizar caso por caso para que quede bien claro. En el caso del consorcio del edificio, me preocupa que funcionan mal. ¿Yo puedo hacer algo para que eso cambie? Sí, la verdad que sí, puedo hacer algo para que eso cambie, entonces pasa. ¿Me preocupa el precio del Bitcoin? ¿Puedo hacer algo para cambiar el precio del Bitcoin? No, al menos que sea una ballena no puedo, así que eso no pasa. ¿La salud? Sí pasa. ¿La relación con mi madre? Sí pasa. ¿El partido del Barcelona pasa? No, ni idea. Al menos que seas Messi. Bueno, Messi ya no juega en el Barcelona, pero al menos que sea un jugador en Barcelona, no pasa. ¿Que estoy leyendo poco? Sí. ¿Y que estoy durmiendo mal? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo esto que no pasa, lo dejo que se quede en la columna 1 y solo paso a la columna 2. Lo que me preocupa y yo puedo cambiar. Bien, ahora, una vez que hice esto, vamos a ver qué necesito que suceda para que esto pase a la columna número 3. Para que pase a la columna número 3, me tiene que preocupar, yo lo puedo solucionar y yo quiero solucionarlo. Es decir, ¿es algo que vos podrías solucionar? Sí, sí. Pero ¿querés solucionarlo? Tenés que solucionarlo, estás obligado a solucionarlo. No necesariamente la respuesta es un sí. Analicemos caso por caso. Consorcio del edificio. Supongamos, el consorcio del edificio anda mal, pero vos no sos ni el presidente del consorcio, ni el administrador, por ahí estás alquilando, ni siquiera sos propietario. Pues sí, ¿me tengo que preocupar por esto? ¿Es realmente tan importante para que yo me preocupe por esto? Y puede ser que la respuesta sea un no. Vos no te tenés que preocupar por eso. Vecinos, la luz en el séptimo piso no anda. Bueno, háblelo al administrador. Vecinos, no me anda mi timbre. Todo lo que a vos no te competa no es tu responsabilidad, no lo tenés que hacer. Por lo tanto, no te vas a preocupar por eso y no te vas a ocupar de eso. Otro ejemplo sería, supongamos que las calles de tu cuadra tienen muchos pozos o muchos baches. ¿Vos lo podrías solucionar? Sí, podrías comprar un poco de cemento y taparlo. ¿Vos podés hacer eso? Sí. ¿Querés hacer eso? ¿Es tu responsabilidad? ¿Está dentro de tu área de interacción? No necesariamente. Ojo, no estoy diciendo acá que nos volvamos unos apáticos de la vida y que tengamos cero empatía social y que no hagamos nada, pero sí estoy diciendo que aprendamos a ver cuándo corresponde y cuándo no, y sobre todo cuando estamos abrumados, que sepamos distinguir a qué le vamos a prestar atención y a qué no. Y como vemos, en el ejemplo nos vino de 10, el consorcio del edificio no cumple esa característica. Pero veamos qué onda las otras 4. Mi salud, sí, sí la cumple. ¿Cómo me siento yo de salud? Es decir, que estoy comiendo bien, mal, poco, mucho, lo que sea. Sí. La relación con mi madre, sí. Que estoy leyendo poco, sí. Y que estoy durmiendo mal, sí. Todo esto pasa a la columna de esto me preocupa, yo puedo solucionarlo y yo quiero solucionarlo. Y acá, la belleza del ejercicio es, fíjense cómo esto fue haciéndose cada vez más corto. Acá eliminamos 3, acá eliminamos 1 y acá tenemos solo 4 cosas por las cuales nos vamos a hacer cargo. Pero no vale decir, bueno, me voy a hacer cargo de esas 4 cosas. ¿Qué vamos a hacer para que este ejercicio tenga sentido sobre lo que a mí me preocupa? Yo lo puedo cambiar y yo lo quiero cambiar, lo tengo que pasar a un plan de acción. Fíjense que digo plan de acción y no plan de metas. Pero eso es más grande, lo vamos a dejar para otro video. Desde ya te voy a adelantar que algo de todo esto lo vas a hacer hoy. Hoy mismo y que te lleve menos de 5 minutos. Como te dije, todo esto es muy simple. Es realmente recontra simple dejar de preocuparse por el precio del Bitcoin. ¿Es fácil? No, porque a veces estás solo, te comes el viaje, pasan cosas, la vida sucede. Y nadie que te diga que domina toda su vida al máximo y no se preocupa por nada te está diciendo la verdad. Obviamente podemos estar muy trabajados y que esto sea cada vez más sencillo, pero el que te dice que la tiene recontra remil reclara y que nunca le pasa esto, te aseguro que te estás araseando. Así que
Espero que si estás pasando por un momento en el cual te estás sintiendo preocupado por muchas cosas, este ejercicio te pueda ayudar. Y si tenés algo para preguntarme, siempre me lo puedes dejar abajo en los comentarios que me tomo el tiempo de sentarme y responderlo. Nos vemos en la próxima.